Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por la invitación al señor Procurador, a Francisco y a todo el equipo de la Procuración para participar en este panel. Y para comenzar, lo que quiero destacar es algo que señaló el Procurador al comienzo, que es la idea de método, digamos, cuando uno hace un cambio en la organización o avanza en la especialización, no perder la idea de que es un método para conseguir un norte que está definido por nuestra misión y por nuestra visión institucional. Digo esto porque siempre hay una tendencia en las organizaciones de tipo burocrática a caer, y a veces hay estímulos desde afuera, digamos, para que uno caiga en la lógica del trámite. Lo que quiero referir es caer en un tipo de organización que privilegia el trámite por sobre los objetivos. Ejemplo, que muchos de nosotros creo que lo vivimos. El otro día me llamó un juez, me dice: Marcelo, estamos los jueces de tribunal juntando, estamos recogiendo firmas para hacerte una presentación para que pongas defensores por tribunal. Bueno, digo, mirá, lo veo difícil, tenemos ya una indicación en la ley de la unidad de la defensa, pero obviamente poner un defensor por tribunal es algo que soluciona un montón de problemas. Y nos soluciona un montón de problemas nosotros, problemas de agenda, problemas de organización. Pero si uno considera que la unidad de la defensa es un valor esencial, irrenunciable para una defensa de calidad, no puede caer en esa tentación. Entonces, organizar teniendo en cuenta la misión y la visión institucional. No voy a decir acá cuál es la misión de la defensa pública porque todos lo sabemos, pero sí creo que es importante, digamos, visualizar la tarea de la defensa como la de una institución que tiene un rol fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la inviolabilidad del derecho de defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad. No somos la única institución, pero somos una institución central en este sentido. Nosotros trabajamos con una población que el común denominador, salvo algunos casos de excepción, de gente que recurre a un defensor oficial penal, aún pudiendo pagar un abogado particular, en general el común denominador, digo, salvo estas excepciones, es la pobreza y la marginalidad. Sobre esa línea de base, luego tenemos la población con la que trabajamos, operan otra serie de condiciones, que son condiciones que están identificadas en las reglas de Brasilia, que aumentan esa vulnerabilidad de base que ya marca la pobreza, que son justamente el género, la edad, la discapacidad, la pertenencia a una minoría, como los miembros de la comunidad LGBTI, y la privación ilegal de la libertad. Uno ve que todas estas condiciones suelen operar sobre nuestros asistidos, en muchos casos multiplicando la vulnerabilidad y creando grupos donde la vulnerabilidad se torna extrema. Entonces, un enfoque para pensar la especialización de la defensa es pensarla en función de la vulnerabilidad de los usuarios y especializar en función de estos grupos vulnerables que son justamente los que tienen mayores dificultades para acceder a la justicia y para acceder al servicio de la defensa pública. Luego, en cuanto a los criterios para especializar, uno muchas veces, y creo que esto también es compartido en charlas que uno tiene con otros defensores generales, muchas veces uno especializa dividiendo trámites complejos de trámites más sencillos. Esto a veces pasa en el ámbito civil, donde se hacen unidades de gestión rápida para procedimientos que son más sencillos y para que no queden trabados en el medio de los otros, es decir, diferenciar entre procesos más sencillos y más complejos, o urgentes y menos urgentes para que la respuesta sea oportuna. Y la otra es directamente especializar en función del grupo de vulnerabilidad. Por ejemplo, en función de género, en función de personas con padecimientos mentales. Ahí a veces uno lo que choca es con que uno ya tiene un diseño por ley, por ejemplo, de división de las defensorías por fuero, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos defensores especializados en salud mental y tenemos uno para el fuero civil y uno para el fuero penal, porque no tenemos un defensor que pueda intervenir en ambos fueros por la división de competencia, cuando en la realidad o lo ideal sería que un solo defensor pudiera ocuparse de salud mental en ambos fueros, ¿no? Pero esto, bueno, es un diseño ya
legal. Pero me refiero, lo que yo, las últimas especializaciones en las que tratamos de avanzar tienen este norte, ¿no? Pensarlo desde los grupos de mayor vulnerabilidad. Nosotros tenemos en Matanza, bueno, además de la Defensoría del Fuero Penal Juvenil, que también es una especialización ya por ley, tenemos en el ámbito civil una unidad de defensa que trabaja todos los casos del fuero civil, comercial y laboral, ¿no? Nosotros, la defensa actúa en su mayor parte en los procesos de familia, por eso con una unidad de defensa centraliza todas estas cuestiones. Una unidad funcional de defensa que trabaja los casos de violencia familiar y de género, y también en los casos en los de internaciones, de personas que se presentan a procurar una internación. Todos sabemos que hoy las internaciones se deberían hacer a través de los equipos de salud, pero esto a veces no funciona y concurren a la vía judicial. Una unidad de defensa que está especializada en amparo, que actúa fundamentalmente en reclamos por incumplimientos en materia de salud y provisión de medicamentos. Esto es una demanda constante y ahí tenemos un defensor que se ocupa específicamente de estas cuestiones. Una unidad de defensa especializada en salud mental. La defensora actúa ahí como asesora letrada o curadora en los procesos de determinación de la capacidad y las internaciones. Después tenemos 5 unidades de defensa que trabajan en el fuero de familia, serían las residuales, por decirlo de algún modo, las que trabajan todo lo que es el fuero de familia, y una unidad de defensa descentralizada en Gregorio de la Ferrere. En el ámbito penal tenemos 5 unidades de defensa especializadas en ejecución, y por una reforma que hicimos este año, hace muy poquito, esas unidades de defensa también van a empezar a intervenir en los casos de homicidio, digamos, haciendo todo el trámite de los casos de homicidio, y tenemos una defensoría especializada en materia penal, en salud mental, que después la doctora Álvarez va a exponer al respecto. Después tenemos también otras áreas especializadas, similar a, como señalaba Germán, que es un área de primera escucha, un área de audiencias extrajudiciales, un área de procuración, un equipo técnico que es transversal porque colabora con todas las áreas de la Defensoría General. Un poco yendo ahora a la cuestión de la conveniencia o inconveniencia de especialización, voy a tratar de señalar cuáles son, a mi criterio, los beneficios y cuáles pueden ser las desventajas de especializar, ¿no? Para discutir un poco esta cuestión. Beneficios. Primero, desde el ámbito del nivel de organización departamental, la especialización facilita la definición de políticas de defensa únicas, digamos que haya cierta uniformidad en la respuesta. Si uno tiene dividido todas las cuestiones en 11 defensorías, por ejemplo, como tenemos nosotros del Fuero Civil, se dificulta bastante que la respuesta sea uniforme, digamos, que todas las unidades trabajen bajo el mismo criterio. Si bien cada defensor tiene independencia, digamos, para autonomía, para la estrategia del caso, digamos, a los defensores generales o los fiscales generales tenemos que fijar la política general, digamos, del servicio. Entonces, es más sencillo, digamos, trabajar con grupos más específicos, cada tipo de problemática, que esto esté distribuido entre muchos grupos de trabajo que pueden tener diferentes opiniones de cómo trabajar la cuestión. También, en función de esto, es mejor para trabajar sobre los procesos de trabajo, me refiero a sobre los circuitos de trabajo interno, para ver cuáles son las actividades que agregan valor en función de los intereses de nuestros asistidos, cuáles no, y tratar de reducir ese tipo de actividades al máximo. La otra ventaja de la especialización, que también mencionaban y que es obvia, es que el operador que está especializado adquiere un conocimiento más profundo de la problemática, ¿no? Este conocimiento más profundo de la problemática no es solamente el conocimiento desde el punto de vista normativo, sino del tipo de situaciones que se suelen plantear, y también, como señalaba Germán, esto posibilita un mejor diálogo o una interrelación más productiva con otros organismos, digamos, ¿no? Al tener centralizada, por ejemplo, nosotros tenemos un defensor que trabaja los amparos en materia de salud, y él ya tiene detectado con quiénes son los operadores de idioma, quiénes son los operadores de profe, a quién, digamos, puntualmente se le puede hacer un reclamo extrajudicial para que esto sea efectivo. Y esto también es una ventaja, porque si uno tiene esto distribuido entre muchos operadores, cada uno empieza
a llamar con criterios diferentes. Hacia afuera también se le produce cierta confusión porque uno le dice una cosa, otro le dice otra. Esto también es una ventaja. Y otra ventaja, pero que también puede ser una desventaja, es que la división de tareas permite asignar los recursos humanos conforme al perfil de cada defensor, de cada funcionario o de cada empleado. Cuando especializamos siempre vemos que hay operadores que están más dispuestos, que muestran una vocación por trabajar con determinada problemática, ¿no? Que están entusiasmados, que tienen una llama interna, un fuego para trabajar esa problemática en particular. Y bueno, uno generalmente termina asignando a esas personas, ¿no? Las que se muestran más dispuestas para trabajar en esa cuestión. Y esto, bueno, también puede ser un punto a favor porque son personas que, al estar mejor predispuestas y a veces mejor preparadas, van a mejorar la calidad de la atención y de la respuesta que damos a cada temática. ¿Cuáles son los inconvenientes? El primer inconveniente, que también creo que de alguna manera lo mencionaron recién mis colegas que hablaron presentemente, es, un minuto, rápido, es la distribución equitativa del trabajo. Se hace muy difícil cuando uno tiene unidades especializadas comparar las cargas de trabajo para ser equitativo en la distribución. Porque, como decía recién Marcelo, una unidad tiene el 1%, el otro el 24%, pero la cuestión no se puede medir solamente de manera cuantitativa, sino que también tiene que ver con el tipo de trabajo que se hace, con lo cualitativo. Entonces se torna bastante complejo ser equitativo en la distribución del trabajo. Aparecen unidades muy sobrecargadas y otras quizás no tanto. La otra desventaja, por un lado es una ventaja la especialización, por otro lado es una desventaja porque el defensor, el que se especializa, pierde contacto con las otras problemáticas y cuando hay que realizar alguna rotación o cuando hay que subrogar o también para comprender la distribución de los recursos, el operador solamente se centra en sus necesidades y pierde el contacto con el resto de la organización o la comprensión, mejor no el contacto, la comprensión de las necesidades dentro de la organización y empieza una lucha interna a ver quién consigue, ante los recursos escasos, conseguir más recursos. Y la última, que me parece que es muy importante, que es el riesgo que el operador que trabaja en una especializada termine quemado, ¿no? Que se queme. Todos creo que conocemos alguna experiencia de alguien que terminó quemado. El síndrome de burnout, que burnout creo que literalmente quiere decir algo así como quemarse, es un riesgo, sobre todo en unidades especializadas donde se trabajan con problemáticas que tienen una alta carga emocional. Género, se me ocurren los fiscales que trabajan, los casos de abusos sexuales o los casos de homicidio, que están permanentemente en contacto, yendo a lugares de hecho, viendo personas fallecidas, a sus familiares y demás. Digamos, eso tiene una carga emocional que hay que atender porque, digamos, esa llama que por ahí tiene, ese fuego interno, digamos, que tiene el defensor, el fiscal o el operador que sea, que mostró esa predisposición para trabajar en la problemática, como dice alguna psicóloga, puede terminar produciendo un incendio de los recursos psíquicos y que la persona termine quemada, ¿no? Y cuando termina quemada, está agotada física, psíquicamente, emocionalmente, y ahí aparecen las respuestas disfuncionales. Ya termino. Digo, en este tema puntual me parece que uno siempre puede pensar que hay factores individuales en la persona que termina quemada, para que haya terminado quemada, pero también lo que debemos pensar es qué hacemos desde la organización para que eso pase o para evitar que eso no pase. Gracias. Muchas gracias por esta invitación, señor Procurador y su equipo. Les ruego que no interpreten algunas de las cosas que voy a mencionar como autorreferenciales, pero me parece que ante un auditorio de esta naturaleza y tratando de sentar algunas ideas sobre cuáles han sido nuestras preocupaciones en estos 20 años y además explicarlo en 12 minutos, mi idea es ver si planteo también alguna cifra y demás. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles fueron los motivos que nos llevaron a especializar? Y voy a dejar para una segunda parte de estas pocas palabras una paradoja argentino-británica, si me permiten la expresión, aunque suene un poco extraño.
Comprendo que la especialización tiene un límite y que está impuesto por el territorio y por los recursos, ¿no? En los ámbitos territoriales muy grandes suelen ser un límite pero también hay formas de superar esta cuestión. En primer lugar, creo que es necesario aclarar que la especialización, por lo menos en nuestro caso, ha venido directamente vinculada a los métodos de investigación criminal y las estructuras de las que puede o no servirse este Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Para nosotros esto ha sido un verdadero disparador. La especialización pareciera que tiene, en nuestro caso, en Mar del Plata, una relación inversamente proporcional con la falta de estructura de investigación policial que hemos tenido durante mucho tiempo, sea del Poder Ejecutivo o sea por la inexistencia de una policía judicial prometida desde el año 1994 en nuestra Constitución provincial. También interpretamos que con poco personal dedicado a la investigación, porque esto hemos tenido que hacernos cargo de la investigación, y debidamente capacitado, se producen efectos multiplicadores sobre el delito, toda vez que la desarticulación de redes criminales, como las que habitualmente tenemos en nuestra provincia, que no son siempre tan complejas, provoca una geométrica baja de hechos delictivos. No existe el apotegma de que un delito es igual a un delincuente siempre, sino varios delitos son cometidos por un delincuente. Entonces, interviniendo sobre determinado sector del delito, hay una baja geométrica. Voy a dar un solo ejemplo, por eso decía que quería que no se interprete como autorreferencial. En Mar del Plata, en 2014, había 3.600 denuncias por robos calificados. En ese año, que iban a las fiscalías de turno y a la oficina de NN por distintos motivos. No interesa ahora por qué a un lugar o a otro. En ese año, el doctor Musano, que está aquí presente, después de hablar con ustedes también, se decide hacer una fiscalía de robos calificados y ya en 6 meses se veía una proyección a la baja de este delito del 50% y una relación entre delito y delincuente de 1 por 12, es decir, 12 delitos por delincuente. Esta proyección a la baja que se veía cuando en estos primeros 6 meses de existencia de esa fiscalía se verificó en 2008 porque tuvimos 1.500 hechos de robo calificado, es decir, la mitad de lo que habíamos tenido en 2014. En general, recordemos un poco el clima de época de la reforma del acusatorio. Yo le decía hace poco a los colegas federales que están tan entusiasmados con el sistema acusatorio y se ha sancionado el Código de Procedimiento en tal sentido a nivel federal. Desde luego es vital, ya no se discute, pero cuidado que falta el factor investigación para que el acusatorio funcione como tal, en el caso de los fiscales. Si no hay investigación, es la falta de combustible que no mueve el motor del proceso. El clima de época en 1998 era más o menos el siguiente, ya lo mencionó Francisco, había fiscalías multifunción por la cultura heredada de los juzgados de instrucción. ¿Sí? Se trabajaba todo al mismo tiempo, sin ninguna clase de orden en la clasificación del trabajo. La publicidad de la reforma del acusatorio se centraba en que se habían terminado las facultades de la policía, lo que era parcialmente cierto, pero que ahora le tocaba investigar a los fiscales. Esto se planteaba en estos términos. Ahora investigan los fiscales y nosotros éramos abogados. Bien, había que hacer una especie de cursus honorum para esto. Hasta en el mismo seno del Poder Judicial se nos insistía con que con el acusatorio teníamos que dejar de llevarle cosas bagatelares a los jueces. La incumplida promesa, insisto, en el 98 de la Policía Judicial, y además se habían provisto cargos de instructores con la idea de conformar cuerpos únicos de instrucción, lo cual era una solución en principio, y resulta que estos cargos, por no haber habido después cargos de empleados para sustituirlos, hubo un intento de contrarreforma, la crisis del 2001, bueno, en fin, no pudo terminar de modelarse y los instructores terminaron trabajando prácticamente de secretarios o letrados en las fiscalías. ¿Qué pasaba con la policía de la provincia? Por razones de corrupción, ya en los 80 se habían disuelto gabinetes de defraudaciones y estafas, los que habían resultado una curiosa agencia itinerante que desde La Plata llegaba al territorio y pretendía hacerse cargo de una investigación con la lógica resistencia de las autoridades judiciales del sistema anterior incluso. Por otro lado, los corsi y ricorsi de las reformas policiales del Ejecutivo de turno, nunca se han creado escuelas de investigación para la policía en la provincia, detalle a tener presente nada más, donde se capacite, tanto de investigación operativa como científica. No hay escuelas de este tipo en la provincia.
Y poco a poco entonces los fiscales, movidos un poco por lo que decía el señor procurador, es decir, estamos en un territorio, y tenemos exigencia, tenemos demanda, fuimos comprendiendo que esto debía cambiar. En particular, en el caso de Mar del Plata, en ese año 98, había, como lo hay hoy, una estadística concentrada de violencia en una sola ciudad, que es Mar del Plata, aun cuando existen 4 municipios en el departamento judicial, mucha exposición pública por parte del Ministerio Público, reclamos permanentes, 60 radios de frecuencia modulada, 2 diarios en papel, últimamente formatos digitales de diario. La ciudad contaba, y hoy tiene más, 150 sociedades de fomento muy organizadas tradicionalmente por los gobiernos municipales de turno, es decir, organizaciones intermedias que permanentemente se presentaban a reclamar, múltiples consejos de seguridad. Y cualquier variación de una modalidad delictiva, por supuesto, generaba el reclamo de inmediato. Ahora bien, ¿cómo pudimos, de alguna forma, entender esta situación y tratar de capitalizarla, o por lo menos revertir la situación? En primer lugar, se recibía a todas las organizaciones intermedias. Esta era la época, les repito, que al recibir a las organizaciones intermedias nos enterábamos de los delitos que no comunicaba la policía y además de lo que mal comunicaba la policía cuando decía que ahora el que investiga es el fiscal y el fiscal no me da el allanamiento. Esto fue todo un proceso que hubo que superar de entrada institucionalmente para instalar esta remozada institución que era el Ministerio Público. Se llegaron a mantener hasta 60 reuniones en un semestre con sociedades de fomento en el ámbito de la Fiscalía General, tratando de ver qué curso se le daba a esto. En 1999 hicimos un primer esquema de especialización, económicos y delitos contra la función pública, Fiscalía de conflictos familiares y sociales, en ese entonces no se usaba tanto la expresión violencia de género, y una Fiscalía de culposos. Este fue nuestro primer paso tratando de ordenar esta Fiscalía multifunción. Aun cuando en la primera etapa, y acá viene algo que me parece interesante destacar, no se logró hacer un cuerpo de instructores único con lo que teníamos, lo cierto es que esta estrategia de ir desactivando la Fiscalía de turno permitió ir reagrupando el personal y permitió que este personal, instructores o letrados, fueran especializándose por áreas. Es decir, no estaba el cuerpo único, pero había una herramienta de instrucción. Por otro lado, la resolución de la Procuración 1390, que obliga a tomar la instrucción en manos del fiscal cuando se encuentran imputados miembros de fuerzas de seguridad, también le terminó de dar un empuje, permítame esta expresión demasiado coloquial quizás, a esta idea de que había que instruir, que es una forma de investigación. La instrucción es la investigación administrativa, si ustedes me permiten, que podría distinguirse en investigación operativa, estar en la calle, ver, sacar una foto; investigación administrativa, recibir una testimonial, esto fue lo que empezamos a hacer; y la investigación científica, que es la que hace habitualmente la policía científica. Esto no está en ningún libro, pero creo que son estas las variantes que hay de investigación, no se me ocurre alguna otra. Se fueron entonces descongestionando los turnos multifunción. Hoy no podemos decir que el único que tiene información, como habitualmente se suele escuchar, es el policía o el comisario del barrio. Nosotros tenemos información sobre el delito y la canalizamos hacia cuerpos de letrados y fiscales. Se agilizan los procesos y se concentra información alrededor de una temática determinada. Esto que es difícil hacer hasta con un sistema informático, alguna vez le he reconocido que tenía razón al doctor Lapargo cuando decía que era muy difícil cargar todo lo que entra. Es cierto que merece un tratamiento artesanal el análisis de la información, aunque sea por tipos de delitos. Es muy difícil cargar todo, esto demandaría mucha gente y no sé si los sistemas de inteligencia artificial podrían responder a lo que son nuestras demandas. Entonces, ¿por qué especializar en fiscalía o hacer temáticas? Primero, tener en cuenta relación, recursos, territorios humanos. Hay formatos que se pueden ensayar aún en ámbitos distantes. Es muy interesante que nuestra Fiscalía de Delitos Económicos no esté asentada en todo el territorio del Departamento Judicial, porque esto genera distancia con delitos, sobre todo contra la administración pública. Esto es importante. En segundo término, hay distintos tipos de investigación. Esta es otra cuestión, no es que yo esté haciendo un hallazgo. Uno ve, si esto fuera el Código Penal, acá están todos los delitos. Entonces vamos a investigar, esto de la Fiscalía Multifunción, como si fuera todo lo mismo. Yo para una investigación de una pequeña red de narcomenudeo, que es lo que ya estamos haciendo, no necesito un médico forense. O para una autopsia no necesito un informático. Y esta es
una confusión, no una confusión, perdón, una razonable estructura de la dogmática penal que trasladamos automáticamente a la dogmática de la investigación, cuando son dos cosas distintas. Yo en la dogmática penal, en el Código Penal, tengo que tener todo por el principio de legalidad constitucional. Tiene que estar ahí, tiene que ser la ley conocida y previa. En la dogmática de investigación no todo se investiga de la misma manera. Y esto es un tema que hay que destacar y tomar nota porque a veces uno pasa de largo con esto. También es cierto que hay distintas formas de finalización de proceso. Las usurpaciones estadísticamente no terminan de igual forma que el homicidio esclarecido que termina en un juicio. Y la distinta forma de finalización de un proceso es lo que nos permite también un poco más de gestión en orden a poder seguir descongestionando no solo la Fiscalía Multifunción, sino la agenda de juicio. La especialización brinda celeridad al proceso. Cuando una fiscalía temática tiene información, estandariza la instrucción, mantiene activos a las sociedades que colaboran, los conocen en los bancos. La firma digital ya hoy permite una relación digital directa. Es un claro recurso, además, para salir de la lógica que nos impone a veces la agencia policial de la cuadrícula, es decir, de la flagrancia. Mar del Plata tiene una flagrancia muy alta. Hemos pasado de tener 8 aprehendidos diarios a tener 18, con lo cual, si uno se va detrás de la demanda nada más y no hace criterios de oportunidad en orden a la elección de temáticas, termina siendo flagrancia nada más y, digamos, no desarticula criminalidad organizada. En muchos casos hemos superado la actividad investigativa de la agencia policial. En una causa de licencias truchas, vamos a decirlo así, porque se me está terminando el tiempo. En el año 2011 la DDI se había quedado en la puerta del municipio diciendo por un informe que era el Franelita el que derivaba hacia la estructura administrativa en el 2011. Con la incorporación de la herramienta informática, sobre todo UFED y el I2, el año pasado completamos nuevamente una investigación sobre hecho que era muy grave para Mar del Plata con una asociación ilícita de 23 personas con condenas de 15 años, entre ellos el jefe de la licencia. Por eso digo, hemos superado a la agencia policial en cuanto a información y en cuanto a método, que además muchas veces no cuentan con estas herramientas técnicas que hoy nosotros tenemos. A raíz de las escuchas, entre otras cosas, se procesó a un jefe departamental. Creemos también haber superado la bagatelaridad, y yo sé que es poco elegante decirlo en este ámbito, pero la Fiscalía de Económicos, en una estadística interanual, tiene 75 abogados procesados o condenados. Algunos con sentencia firme, otros sin sentencia firme. Digo, podría citar también casos de policías, 2 camaristas, un juez civil. Digo, creemos que hemos superado la lógica de la bagatelaridad, por lo menos en algunos de estos aspectos. Ya voy terminando, Francisco. La especialización tiene un límite. Y es más, puede tener hasta un retroceso. Si con los esfuerzos que estamos haciendo desde la Procuración y todos nosotros por poner en marcha esta nueva ley de policía judicial, que además me parece muy razonable en cuanto a la proporcionalidad de recursos, es posible que hasta podamos disolver alguna fiscalía temática, porque en definitiva estoy diciendo esto. Hemos tenido que especializar por falta de investigación. Si viene la investigación, como nosotros interpretamos, con los baremos o los parámetros que interpretamos adecuados, es posible que podamos disolver y con esto ganar gente para el turno, porque es cierto que a veces un fiscal especializado hace 24 por 365 y vaya mi agradecimiento para, algunos de ellos están aquí presentes, para este tipo de esfuerzo. Culmino con lo que prometí, que es la paradoja argentino-británica. En 1829, un primer ministro, Sir Robert Peel, fundó Scotland Yard. Y era un momento de mucha convulsión en el Reino Unido, de mucha convulsión política. Y además, Londres se estaba transformando paulatinamente por la migración que había del campo a la ciudad, por una revolución industrial incipiente, en una gran ciudad como es hoy. Entonces se encontraba este problema de que necesitaban una policía. Pero como había mucha convulsión política, acá está la primera paradoja, se le prohibió investigar a Scotland Yard porque se temía que hicieran investigaciones sobre los políticos. ¿Qué pasó? A quien nombran jefe dice, yo no puedo tener una policía sin investigar. Entonces agarró a una persona y la capacitó contra legem para investigar. A los pocos años hubo un homicidio de un aristócrata inglés que había sido miembro de la Cámara de los Lores y todos se preguntaban, bueno, ¿y quién esclarece este homicidio? Fue la presión contra Scotland Yard.
que tenía prohibido por ley, repito, investigar. Entonces, el jefe de policía agarró a esta persona, lo puso a investigar, había sido el mayordomo, como en las películas, el que lo había matado, al aristócrata, y a partir de ahí comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de tener un cuerpo de investigación. Dieron un primer paso y en vez de uno tuvieron 7 investigadores, hasta que hubo un atentado contra la reina Victoria unos años después, y dijeron, no, Scotland Yard tiene que investigar. ¿Por qué digo que es una paradoja argentina-británica? Porque a nosotros no nos han dicho no podemos investigar, pero tampoco hemos tenido policía judicial. Y este es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y ahí la paradoja. O porque tenemos a veces situaciones en las que cuando armamos un cuerpo de instructores, en nuestro caso dependiente de la Fiscalía General, no había policía judicial. No digo que lo armé en secreto o que lo dispusimos en secreto, pero uno tiene que ir a veces caminando ahí por el filo, no digo la legalidad, pero sí de lo que sería conveniente o no. Lo conveniente es la existencia de una policía judicial. Yo insisto que sin información de investigación de calidad no tenemos el proceso penal al que todos aspiramos. Y como Ministerio Público quedamos a expensa de lo que podríamos llamar el turismo de patrullero, que es la flagrancia. Gracias.